Bueno, hermanos amados, eh, esta noche les pedí que pudieran leer ustedes en sus Biblias el capítulo 1 de versículo 1 al 8. Pero esta noche nos vamos a centrar, Dios mediante, y el Señor lo permite, en, en lo que en la persona del profeta Miqueas. Eh, y esto fundamentalmente está expresado en el capítulo 1, versículo 1, que dice así: Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Este breve versículo eh, contiene mucha información sobre la persona de Miqueas, sobre la persona del profeta que está mencionado como autor de este libro. Y es probable que el nombre de Miqueas sea una abreviatura del nombre Micaías, que significa quien como Jehová. Miqueas, conforme nos dice la palabra, era de un poblado llamado Moreset Gat, que es una población distante a unos 20 millas al sudeste de Jerusalén, es decir, unos 22, 25 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, cerca del límite con los filisteos, es decir, en la zona muy cercana a la zona de Gaza hoy en día, para que nos ubiquemos geográficamente, por lo que presumiblemente pertenecía a la tribu de Judá. También la Biblia nos enseña que Miqueas vivió y desempeñó sus actividades bajo los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, que son reyes de Judá, en los años 750 a 700 antes de Cristo aproximadamente. Esto es importante porque, si bien es cierto, la palabra focaliza la ubicación del ministerio de Miqueas en los reyes Jotán, Acaz y Ezequías, también esto significa que era contemporáneo de otros profetas. Contemporáneo vale decir de la misma época, del mismo tiempo. Y me refiero específicamente al profeta Isaías, al profeta Oseas y al profeta Amós. Entonces, la información que la Biblia nos va dando es bastante significativa. Y debemos de señalar que también nos dice que él profetizó, dice, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén, lo que Dios le permitió ver. Y el hecho es que vamos viendo que en esa época, en el año 722 a.C., los asirios atacaron al reino del norte, cuya capital era Samaria, venciéndolo y sometiéndolo a la cautividad. Esto nosotros lo podemos ver en todo lo que significa el capítulo 1 y también en el capítulo 5, versículo 5, cuando dice de Miqueas, ya cuando el capítulo 1 de Miqueas y capítulo 5:5 de Miqueas. Dice así: y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y el Señor nos está diciendo que el asirio iría en contra del reino del sur y que también él iba a invadir el reino del sur, el reino de Judá, y la palabra nos dice, y cuando hollare en nuestros palacios. Hollar con doble L, capítulo 5, versículo 5, significa pisotear, pero muy fuerte, con el talón. Entonces, eso es hollar, hacer un hoyo con el pie. Entonces, iba a ser lo que quiere significar el profeta, que iba a ser un tiempo de gran calamidad. Él está profetizando la invasión de los asirios en contra del reino de Judá o reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Es decir, en la tierra misma del pueblo de Dios. Miqueas también se encontró con serios problemas, tales como el ofrecimiento de una adoración meramente formal, ritualista, y sin el temor a Dios, la idolatría y la opresión que sufría el pueblo de parte de sus líderes. Esto estoy anticipando lo que el profeta nos va a ir enseñando a la luz de su lectura. Miqueas también vivió un tiempo de guerra cruel. Vio desatarse, él vio desatarse ¿cómo se llama? La guerra civil que entre el reino del norte y el reino del sur, con 120.000 muertos en el reino del sur.
Esto lo podemos ver en Segunda Crónicas, capítulo 28, versículo 6. Vamos a tener que usar bastante la Biblia porque para ir formándonos bien la idea, porque la Biblia es integral, ¿no es cierto? Es una. Entonces, aquí en Segunda Crónicas, capítulo 28, versículo 6, dice lo siguiente: porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá. Peca, hijo de Remalías, era un rey del reino del norte. Esta fue una guerra civil. Mató en Judá en un día 120.000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Es decir, fue una verdadera masacre. En un día, 120.000 muertos. También Miqueas nos enseñará la palabra, algo que les va a sorprender mucho cuando uno empieza a estudiar la palabra, lo siguiente. Miqueas interpretó estos acontecimientos como el castigo de Dios sobre el reino del norte, por los pecados como la idolatría, la oración de Baal y los sacrificios rituales de niños. Uno piensa en una forma idílica como eran los israelitas, pero a través de la palabra nosotros nos vamos bien, vamos a ir descubriendo que los israelitas en el norte mataron a niños en sacrificios rituales, que eran sacrificios de los pueblos cananeos y que Dios lo había prohibido. Había magia y adivinación. En Segunda Reyes, capítulo 17, Segunda Reyes, capítulo 17, versículos 16 y 17 dice lo siguiente: y dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Y miren lo que dice el versículo 17: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación y a augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Cosas realmente que Dios les había prohibido terminantemente cuando llegaran a Canaán, cuando entraran a la tierra prometida. El reino del norte había desechado idolatría, adoración a Baal, diosa Acera, sacrificios ritualistas, rituales de niños, que eso significa asesinato, magia y adivinación. Y una vez, cuando se produjo la invasión del reino del norte, dichas actividades ahora se ven infiltrando hacia el sur, hacia Judá, de tal manera que Miqueas se refirió a Jerusalén como lugar alto. Nosotros vemos en Miqueas 1:5, Miqueas 1:5 lo siguiente. Miqueas 1:5 dice: por todo esto, por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? Y escuchen, ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Los lugares altos eran los cerros, los montes, donde se hacían sacrificios a los dioses paganos. Y Miqueas trata a la ciudad de Jerusalén como un lugar alto, de adoración a los dioses paganos. Así que su predicación sobre el juicio que cayó sobre el reino del norte caería ahora sobre Judá por causa de su desobediencia a Dios. La historia bíblica nos enseña claramente que el abandono de la fe verdadera redunda en ruina y maldición. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y fuerte, Segunda Crónicas 36, 15 y 16, describe que Dios, el Dios de sus padres, Jehová, envió constantemente palabras a ellos, mensaje a través de los profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. ¿Se recuerdan la semana pasada? Les decía lo sorprendente de la profecía no es la mirada del futuro, la visión del futuro, sino como la palabra restauradora y de misericordia de Dios hacia su pueblo.
Pero ellos, dice, hacían burla, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Se burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es decir, ellos se burlaban y ya no hubo más remedio para el castigo del Señor. Pero a pesar de lo que hemos dicho, vamos a ver cómo el libro de Miqueas no solo juicio es castigo, sino que Miqueas ve una luz en las tinieblas. Y él muestra y percibió un majestuoso Dios que gobierna sobre todo suceso, que castigó a su pueblo solo para purificarlo y restaurarlo. Disciplinó a su pueblo para purificarlo y restaurarlo. A la vez que formuló los más claros mensajes de destrucción que hay en la Biblia, e hizo algunas de las más claras profecías sobre el futuro Mesías, el libertador que vendría a salvar a Israel. Dice, y tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Miqueas, Miqueas 7:10, y tu enemiga, perdón, 7:8. Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Miqueas 7:8 es todo un profeta del juicio. Dios aparece como el juez universal, y es uno de los más grandes legados de esta obra, que escriba en su enseñanza acerca de cómo aceptar y sobrellevar la ira divina. La ira de Dios pasa, pero su benignidad es eterna. Aún en su ira por el pecado de su pueblo, en Dios hay compasión. Por lo demás, solo se santúan aquellos atributos divinos que constituyen el fundamento de su predicación profética, la grandeza de Dios, del Dios soberano, su santidad, su ira frente al pecado y su gran misericordia. Miqueas, como los otros profetas, abunda en grandes enseñanzas morales. Para él, el más grande pecado es la corrupción moral, y solo concede valor a la religión cuando ella es capaz de producir la justicia en el individuo y en la sociedad. En Miqueas 6:8 se puede resumir todo el contenido de la predicación de los profetas, que dice la palabra 6:8: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿A quién se refiere? A Dios, ¿no es cierto? Dios ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti solamente hacer justicia o practicar la justicia, que es el mensaje de Amós, amar la misericordia, que es el mensaje de Oseas, y humillarte y caminar humildemente con tu Dios, o humillarte, en otras palabras, ante tu Dios, que es el profeta Isaías. El capítulo 6:8 es uno de los grandes versículos de la obra de la profecía de Miqueas. Practicar la justicia, Amós, amar la misericordia, Oseas, y caminar humildemente con tu Dios, Isaías. Mis amados hermanos, veremos que fue un tiempo de gran calamidad por la destrucción de la invasión del reino del norte, de Israel. El pueblo, el reino de la ciudad de Samaria fue totalmente destruida y fueron llevados esclavos las 10 tribus del norte. Hubo contiendas, reyes malvados, nobles deseosos de obtener grandes parcelas de tierra, desplazando a los propietarios de parcelas menores. Jueces corruptos ayudaban a sus codiciosos amigos a robar a los débiles. Viudas y huérfanos sin recursos de defensa eran privados de sus bienes mediante la fuerza y a menudo eran vendidos como esclavos. La gente común era mantenida en esclavitud mediante pesados impuestos y los acreedores no tenían misericordia de sus víctimas. Había abuso y opresión al pueblo, había explotación y usura. La gente pecaba abiertamente, eso se llama carnalidad. La idolatría se practicaba extensamente. Fue un tiempo incluso de sacrificios humanos a los dioses de Baal y Acera. No se oía la palabra del Señor, se burlaban de la palabra del Señor. El alma no era recta. Había infidelidad del pueblo a su Señor.
El sacerdocio había caído en pecados vergonzosos, había falsa profecía, habían dolor, burla, violencia, desaliento, temor y egoísmo. Es realmente un tiempo muy, muy, muy difícil el que Miqueas nos va a mostrar. Yo no sé, mis amados hermanos, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera formular para avanzar un poquito después. ¿Está bien la velocidad con que estamos exponiendo o voy muy rápido? No, está bien, pastor, se ha escuchado, se ha entendido bien hasta Ya, el momento. Sino que no después hay- sería bueno si el pastor nos regala de pronto los textos. A mí me quedaron unos pendientes. ya, voy a mandárselos después. Gracias, hermanita. Claro. Gracias, pastor. Si voy muy rápido me van recordando, por favor, que de repente uno se entusiasma. ¿Ya? Eh, eh, vimos en lo que acabamos de escribir el tiempo que le tocó vivir a Miqueas en razón en razón de la información que nos entrega el versículo 1.1. También el versículo 1.1 respecto a la persona del profeta nos informa sobre el origen del profeta Miqueas. Nos dice que era procedente Moreset o Moreset Gat, al igual que sucede con Amós, eran profetas de procedencia rural. Y en hebreo se llama Moreshet, que significa posesión. También podemos inferir la casa de Moreset del 1.1, cuando en el versículo 1.14 también dice, por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gat, las casas de Asib serán para engaño a los reyes de Israel. La palabra Moreset o Moreset Gat es la misma ciudad y ya se han encontrado excavaciones en los cuales se ha visto la destrucción y la quema de las ciudades tras la invasión de los asirios. En la Biblia, el nombre de la ciudad de Moreset aparece mencionado, tal como les he mencionado, en Miqueas 1.1, en Miqueas 14 y 15, y en Jeremías 26:18. Jeremías 26:18 dice así la palabra. 26:18 dice así la palabra. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá. En nuestras Biblias, Jeremías está antes que Miqueas, en la ubicación de la Biblia, pero el profeta Miqueas es anterior a Jeremías. Y así nos dice capítulo 26:18 de Jeremías. Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de los bosques. Este lugar, tal como les he mencionado, arqueológicamente se encuentra a unos 40 kilómetros, les dije 22 millas, son 40 kilómetros al sudeste de Jerusalén, en la zona de Céfala, y a unos 22 kilómetros de Hebrón. Es una zona muy cercana a la zona que estamos hoy en día en conflicto. Está como a medio camino entre Jerusalén y la zona donde hoy día está la guerra con Hamas, en una línea recta, si pudiéramos establecer. De acuerdo a los padres de la iglesia, Eusebio y Jerónimo, esta ciudad se encontraba al oeste de Jerusalén, cerca de Eleuterópolis, que es una ciudad que fue conquistada posteriormente por los griegos y posteriormente por los romanos, y no lejos de las fronteras con los filisteos. Entonces, esta ciudad, podemos decir, que se encontraba en el reino del sur o reino de Judá.
Debemos decir que se han producido excavaciones que han permitido ubicarla, ¿ya? A esta ciudad en la zona geográfica que les he mencionado. Geográficamente, esta zona es descrita como de monte bajo y se extiende entre las montañas de Judá en las llanuras de la costa del Mediterráneo. Es una tierra buena, de suaves y fértiles colinas, buenas para el desarrollo agrícola y de pastos para el ganado. Los arqueólogos señalan que probablemente los habitantes primeros eligieron esta zona debido a las buenas tierras de cultivo y abundantes manantiales que fluyen en los meses de verano. Los arqueólogos, a la luz de los descubrimientos que han hecho, creen que los habitantes se dedicaban al cultivo del grano, como se indica en las hojas de hoz y la molienda, porque han sido encontradas en la zona de excavación, así también como la crianza de animales que suministraban leche, carne y lana. Esta descripción que hemos hecho concuerda con la hermosa bendición y descripción que el Señor da en su palabra de la tierra dada a Israel en Levítico 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Levítico 24, la descripción de la tierra prometida por el Señor. Avanzando un poquito más, veremos ahora el periodo de vida del profeta. Hemos dicho que Miqueas de Mozaret, su significado, y que no era nacido en la gran capital, sino que era posiblemente un aldeano, un agricultor o un pastor. Hay algunas personas que fijan su actividad económica como si fuera un pastor, pero no hay certeza en ello, ya un pastor de ovejas. Pero sí podemos decir que su origen es rural. No se sabe, como les he dicho, la actividad que él desarrollaba, porque el texto no emana, pero para algunos, como les he dicho, algunos autores piensan que sería un pastor, pero esto es algo que no se puede determinar con certeza. Pero sí podemos decir, dado el lugar donde él nació, que era hijo de los cerros y los valles. Y parece, por la forma como se expresa, que no tenía mucho cariño por las ciudades. En Miqueas 1:5 vemos cómo habla mal de Samaria y de Jerusalén, de los montes altos. En 5:11, en Miqueas 5:11, dice lo siguiente: haré destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. No tiene ningún problema en hablar mal del castigo de Dios en contra de las ciudades. Y el capítulo 6:9 dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y quien lo establece. Entonces pareciera que este hombre no era una persona citadina, sino que él era un hombre de campo o hombre rural. Surge una pregunta: ¿por qué se señala el lugar? Uno se pregunta por qué la Biblia puede haber dicho profeta de Jehová, palabra de Jehová que vino a Miqueas en días de Jotán, Acaz y Ezequías. Pero la Biblia nos describe lo que ocurrió, el nacimiento, donde había sido el nacimiento del profeta. Y la respuesta que nosotros podemos pensar es la siguiente. La respuesta es que el oyente, receptor, usted, yo, o el lector, nos muestra que, que Miqueas o Micaías es un testigo de primera línea de lo ocurrido. Es un testigo que percibió lo vivido, lo que ocurrió con la invasión de Samaria y de Judá y de Jerusalén por parte de los asirios y posteriormente él profetizó sobre la invasión de los caldeos. Es una persona que está mirando en primera línea la destrucción, la guerra. Y entonces la descripción que él hace, el profeta, de él, no es para mostrar la actividad económica específica que él desarrollaba, sino para mostrar precisamente que él fue un testigo
de primera clase, digamos, de lo que estaba ocurriendo, un testigo de primera línea de lo que estaba sucediendo. A él no le contaron lo que ocurrió, sino que él fue testigo y presenció lo que estaba ocurriendo. ¿Y cómo podemos explicar esto avanzando un poquito más? Porque la palabra se dedica a indicarnos que el profeta Miqueas vivió durante los tres reyes, los periodos de reinado de Jotán, Acaz y Ezequías. Son reyes de Judá. Y esta información es muy útil, según veremos, ya que la Biblia proporciona muchos antecedentes que contextualizan la obra profética en el tiempo en que vivió el profeta y desarrolló su ministerio. Hemos dicho que él era profeta contemporáneo de Isaías, Oseas y Amós. Si ustedes van a sus Biblias, leamos lo que nos dice Miqueas 1:1. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Vean, hermanos amados, busquen en sus Biblias Isaías 1:1. Isaías 1:1. Miren lo que dice. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. El ministerio de Isaías fue un poquito mayor en cuanto agrega aquí a Usías, pero él comprendió Miqueas tres reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. Isaías 1:1 nos dice que Isaías vivió en los tiempos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Veamos ahora lo que nos dice Oseas 1:1. Busquen en sus Biblias Oseas 1:1. Miren lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Los cuatro primeros son reyes de Judá, y el último, Jeroboam, es hijo de Joás, rey de Israel, reino del norte. Y por favor busquen ahora, mis amados hermanos, Amós 1:1. Amós 1:1, miren lo que dice aquí. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. 2 años antes, 2 años antes del terremoto. Se dan cuenta como la palabra, en ara lo que hemos dicho, es la información contextualizada de los reyes que gobernaban en los tiempos de Miqueas, perdón, Isaías, Oseas y también yo cité Amós. Es decir, hay un tiempo, un periodo histórico real que profetizó el profeta durante estos tres reyes, Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Y por qué es importante? Porque veremos más adelante que, en Crónicas y en Reyes, en los libros de Segunda de Reyes principalmente, se nos enseña cómo eran estos reyes. Y ahí podemos entender claramente el sentido de la profecía. Por ahora, quedémonos con esta idea general. Profeta de Miqueas, que vivió, que predicó en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así, mis amados hermanos, Miqueas, lo mismo que Isaías, ejerció su actividad en el reino del norte, el reino del sur, pero dirigió también sus proclamas al reino de Israel, al reino del norte. Y según veremos en el desarrollo de este estudio, su mensaje más adelante es también para todas las naciones y sin lugar a dudas para la iglesia de hoy. No es una palabra descontextualizada, no es una palabra perdida o pétrea, sino que es una palabra viva y eficaz en estos tiempos. Ahora, quisiera yo también que consideráramos que desde ya es dable advertir que la lectura de varios estudios sobre Miqueas, algunos autores orientan su análisis
a la perspectiva de opresión derivada de las circunstancias determinadas del lugar y época de su nacimiento. Al señalar que Miqueas vivió desde niño las amarguras del campesino humilde y sometió a la prepotencia, y otros ven en el mensaje del profeta resentimiento a la ciudad de Jerusalén. Yo en lo personal no comparto estas opiniones porque las considero descontextualizadas, rodeadas de prejuicios e ideologías provenientes de la teología de la liberación o del liberalismo, alejadas de la sana doctrina. Pero ustedes seguramente podrán leer en algún estudio que algunos autores profundizan la enseñanza de los profetas, y en el caso de Miqueas, desde la perspectiva de un campesino humilde y sometido a la prepotencia y un resentimiento social, es decir, una lucha de clases. Pero esta opinión, como les he dicho, yo no la comparto porque la considero prejuiciosa y ideológica, alejada de la palabra del Señor. Esto no quita que veamos el pecado, pero la denuncia del pecado tiene una connotación mucho mayor de la connotación ideológica, ética o jurídica o ideológica que se nos pretende imponer a través de la teología de la liberación o derechamente del liberalismo. No sé si hay alguna duda, hermano. No sé si tiene alguna consulta. Ya. Yo les voy preguntando porque para que eh, podamos también ir pensando juntos, digamos, en este conocimiento del libro de Miqueas. Veamos ahora, como estamos en este minuto leyendo el capítulo 1, versículo 1, ¿quién era el rey Jotán? Algunos lo escriben con N o con M de Judá. Eh, Primero que nada, debemos decir que Jotán de Judá fue un rey que gobernó entre los años 748 al 732. También es importante destacar que en Mateo 1.9, busquen en sus Biblias Mateo 1.9, nos dice, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Es un antepasado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Importante. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque es tan importante. La palabra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 27 del 1 al 9, y en Segunda de Reyes, capítulo 15, del versículo 32 al 38, repito, vimos Mateo 1.9, ahora en Segunda de Crónicas 27 del 1 al 9 y Segunda de Reyes del 15 del 32 al 38, nos entrega una información detallada de este rey de Judá y nos dice que tenía 25 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén, y su reino duró 16 años, es decir, hasta la edad de 41 años vivió. Eso es lo que significa. ¿Ya? El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, descendiente de Leví. Esto lo podemos ver en Primera Crónicas 6:12. Y la Biblia hermosamente lo describe, que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Usías, recordemos, en Segunda Crónicas 26, del 16 al 18, el padre de Jotam, dice que fue castigado por el Señor, que lo hirió con lepra por haber entrado al templo y quemado incienso a Jehová sin estar consagrado para quemarlo, rebelándose y prevaricando contra Dios. Él hizo todas las cosas, lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, Jotam, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. A eso se refiere esa expresión, que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo, dice, continuó corrompiéndose. Y esta disonancia entre el actuar del rey y el pueblo es explicado en Segunda Reyes, capítulo 15, versículos 34 al 35.
¿Por qué? Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. El pueblo no quitó los ídolos, sacrificaba en los lugares altos y quemaba incienso en los montes. También la Biblia describe obras de construcción que realizó en el templo al edificar él la puerta mayor de la casa de Jehová, es decir, la puerta más alta. Y sobre el muro de fortaleza edificó mucho, es decir, el muro de la fortaleza de Jerusalén fueron reforzados. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También la palabra nos dice que tuvo guerra con los amonitas, a los cuales venció, y estos le dieron a los hijos y le dieron los hijos de Amón, amonitas en aquel año, 100 talentos de plata, 10.000 coros de trigo, 10.000 de cebada, pagándole un tributo durante 3 años. Durante su reinado, el país también empezó a sufrir presiones militares por parte del rey sirio Rezim y del rey israelita o reino del norte, Pek. Esto lo podemos ver en 2 Reyes 15:37. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y la palabra nos dice que durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Este es Jotam. Ahora vemos el hijo de Jotam, que se llamó Acaz, o Ahaz también con J, Ahaz o Acaz. Él fue un rey de Judá que gobernó entre el año 734 y el 715 a.C. aproximadamente. Es uno de los reyes mencionados para la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1:9 que hemos visto. La palabra en 2 Crónicas 28 del 1 al 9 y 2 Reyes 16 del 1 al 20 e Isaías 7 del 1 al 25 nos entregará información detallada de este rey de Judá y nos enseña lo siguiente. Delante hemos visto que el Señor, que anduvo en los caminos del Señor, el padre de Jotam, y Acaz era su hijo y sucesor de Jotam de Judá, y comenzó a reinar a los 20 años y lo hizo durante 16 años en Jerusalén. Pero miren como la Biblia describe a este rey. Se le escribe como un rey que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, idólatra. Además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por fuego. Pasar a los hijos por fuego es sacrificio humano, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Eh, qué interesante, qué interesante porque acá nos está diciendo la palabra que, que él, eh, que él hizo todo lo contrario de su padre. Y los collados, dentro de lo que hemos descrito, son lugares como un cerro, es menos elevado, es como una loma, es menos elevado que el monte, pero es como una loma alta, ¿no es cierto? Pero él hizo ahí sacrificios, hizo pasar a los hijos por fuego. En otras palabras, vivía una tragedia sin reparar en ello. Siguió una vida de perversión al introducir muchas costumbres paganas e idólatras, ignorando la ley y los llamamientos de los profetas Isaías, Oseas y Miqueas. 2 Reyes, capítulo 16, reitera que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová ha hecho de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados,
y debajo de todo árbol frondoso. Además, el rey Acaz, en aquel tiempo, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Miren lo que él dice. Cambió la oración hacia los reyes de Siria y en lugar de orar al Señor y de pedir al Señor, porque él dice, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Es decir, estamos leyendo una rebeldía espiritual que vivía en Israel, una rebeldía espiritual guiada por el propio rey Acaz. Dice la palabra que después el rey Acaz salió al encuentro de Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, miren lo que dice la palabra, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, el sacerdote, el sumo sacerdote. Y entró entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto, su ofrenda, derramó sus libaciones, esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Es muy descriptivo lo que está señalando la palabra, porque ahí está hablando que este hombre puso un altar al lado del altar de bronce y especifica el lugar donde estaba. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Miren, él consultaba, hacía augurios en su altar, respaldado por el propio sacerdote Urías. Y dice la palabra que hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las bases y les quitó las fuentes. Y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Es decir, puso el altar de Dios en el suelo. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo afuera del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Es una verdadera tragedia espiritual. Cuando uno lee esa palabra, no deja de producir escozor. El rey y el sumo sacerdote, en lugar de adorar a Dios, oraron a los reyes de Baal. Saben ustedes, mis amados hermanos, que tiempo atrás los arqueólogos descubrieron incluso en el interior del templo un baño. Uno dirá, bueno, un baño es un lugar para las necesidades fisiológicas, pero estaba puesto en el lugar de honra de Dios. Realmente era una tragedia lo que estaba ocurriendo. También su reinado estuvo marcado por la guerra contra Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, quienes subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no pudieron tomarla, es decir, una tragedia de muerte y destrucción. La confianza de Acaz estuvo en buscar ayuda alejado de Dios
en un rey pagano, ya que se hizo vasallo junto al pueblo, enviando embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Esto es lo que le dice el rey Acaz al rey de Asiria. Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano de Siria y de mano de Israel, del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y la atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín. El rey de Asiria, en su ayuda junto a Acaz, rechazó los ataques de Israel, Harán y Edom, razón por la cual Judá quedó sometido durante muchos años como región vasalla de Asiria. Tiglat-Pileser saqueó Damasco y anexó a Aram. Luego atacó a Israel, es decir, al reino del norte, y tomó Hijón, Abel-Bet, Macac, Jonaat, Fades y Hazor. También tomó Galaad y Galilea, incluyendo todas las tierras de la tribu de Neftalí, y deportó al pueblo a Asiria. Después de toda esta tragedia, dice la palabra, durmió el rey de Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Realmente uno lee esto, mis amados hermanos, estamos pasándolo en forma rápida, pero cuando uno lee la historia del rey Acaz, no deja de conmoverse, no deja de pensar toda la maldad del rey, de este rey que debió haber servido al Señor, ahora se había él mismo convertido en vasallo y siervo del rey de Asiria. El lugar del templo de Jerusalén, la casa de Dios, que había sido consagrado por Salomón, ahora era un lugar dedicado a la idolatría, al augurio, a sacrificios y holocaustos, a dioses ajenos, a la adivinación. Vemos también cómo este rey Acaz se entregó políticamente y militarmente a los pies del rey de Asiria. Así, mis amados hermanos, así, mis amados hermanos, lo que vivió Israel en esos años realmente es un tiempo de mucha angustia, de mucha crueldad, de falta total del amor de Dios hacia Dios. Dios desató toda su ira, como veremos un poco más adelante. Yo quisiera concluir acá esta noche, mis amados hermanos, para que la próxima semana comencemos estudiando sobre el rey Ezequías de Judá. Es también una historia hermosa por lo que significa la reconciliación del pueblo con su Dios, o tratar de reconciliarse, tratar de reconciliarse el pueblo con su Dios a través de la actividad del rey Ezequías. No sé si hay alguna pregunta, mis amados hermanos. Yo después les voy a mandar los apuntes de lo que hemos ido hablando. Quiero decirles también que este es el trabajo que estoy desarrollando para la maestría. Y, y yo también pediría que los hermanos me pudieran también eh, dar su opinión también para que poder mejorarlo y bueno, todo sea para la honra y la gloria de Dios. No sé, ¿alguna pregunta, hermanos amados? ¿Algo que haya quedado confuso? ¿Que necesite alguna explicación? Pastor, Hermano Nelson, por favor. sí, lo que mencionaba al principio respecto a la opinión que tiene la teología liberal respecto a Miqueas, de verlo un- como un simple campesino que estaba como, digamos, socialmente herido, resentido Sí, socialmente por la clase política, digamos, del momento de los reyes. O sea, lo presentan así como un simple humano que habló desde su punto de vista de resentimiento social. O sea, claro, quitándole la atribución divina a la palabra y al mensaje. exactamente.
Claro, un día podemos estudiar, hablar sobre la teología de la liberación, pero básicamente la teología de la liberación apunta a, señala y enseña que la Biblia nos habla de la lucha de clases. Dios muestra el pecado, vamos a hablar de un pecado social, ya para entender un poquito, a pesar que el pecado es personal, pero hablemos de un pecado social en el sentido que están todos involucrados en lo mismo, ¿ya? Y la teología de la liberación nos habla de esa lucha, una lucha ética, es una lucha económica, pero y de resentimiento por parte del profeta. Pero el mensaje del profeta va mucho más allá de mostrar un resentimiento, va mucho más allá de un prejuicio ideológico, sino que él muestra el pecado de los reyes, como leíamos el caso de Acaz, muestra la indolencia del sumo sacerdote en cumplir su rol de proteger el ministerio, llamemos, y cómo Dios va a obrar en contra de su pueblo. Eh, yo creo que un día podemos hablar sobre ello, es un tema bien interesante. Los liberales también señalan que el profeta Miqueas, algunos llegan al extremo de decir que es un invento, que él es un profeta de una enseñanza después del exilio, después de la destrucción de Jerusalén, que trataron de mejorar la calidad ética y la enseñanza ética del pueblo. Pero nosotros, a la luz de la evidencia bíblica que hemos estado leyendo esta noche, podemos darnos cuenta claramente de que cómo eran los reyes en ese tiempo. Jotán, Acaz, que hemos leído esta noche. Eh, eh, y veremos también la implicancia que va teniendo toda esta información que Miqueas nos está entregando. Gracias, hermano Nelson. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, interesante también el punto de ver las raíces, de dónde venía este rey, ¿no? Acá, de ver que venía de su abuelo y de su padre, que habían hecho conforme a la voluntad del Señor, se habían estado los dos siguiendo los mandatos del Señor y ver cómo en tiempos de acá, cómo en ese reinado, cómo se acaba todo, incluso hasta el mismo tabernáculo, cómo llega a ser destruido, Templo. el templo. Claro, claro. Les decía, efectivamente, les decía que se han descubierto baños en los lugares donde era el lugar santísimo, lugar donde deberían de haber estado consagrados totalmente a Dios, eran lugares donde la gente hacía sus necesidades fisiológicas. Entonces eso muestra una falta de amor pleno hacia la reverencia hacia Dios. El templo no es por la magnitud del templo, sino la implicancia que significa el templo, que es la casa de Dios. No había respeto por Dios, ¿ya? También les voy a anticipar algo, que hoy día no lo hice, pero se los voy a anticipar que en Mateo 1:9 nos habla de los reyes de Judá, Jotán, Acaz y también estamos viendo ahora que cuando habla de Jotam, habla de Acaz, y ahora nos va a hablar sobre Ezequías. Estos son el linaje de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia no evita, y vamos a verlo claramente, no evita mencionar la pobreza espiritual de un rey que fue ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Judá y del reino del sur, cuya capital era Jerusalén, nos mostrará que la dinastía, y prefiero yo hablar del linaje de nuestro Señor Jesucristo, es un linaje real, es un linaje verdadero. No así en el reino del norte. En el reino del norte, durante toda su tiempo, el tiempo que duró, vamos a verlo, hubieron mucha matanza, hubieron reyes que duraron incluso un par de meses, 3 meses, hubieron rebeliones, y ahí
La palabra en ningún momento establece la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, el linaje de nuestro Señor Jesucristo, el linaje real de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, Dios mediante, donde nos va a mostrar la implicancia que tiene estas menciones en este momento, para después, porque Mateo, el capítulo 1, va hablando y estableciendo la genealogía, el linaje en base a los reyes que gobernaron Judá. ¿Ya? No sé, otra pregunta, hermano. Entonces, los invito a que tengamos un momento de oración, ya siendo pasadita las 10 de la noche. Les agradezco, mis amados hermanos, este tiempo de aprendizaje. Estamos aprendiendo juntos, le ofrezco las excusas en las cosas que no se explican muy bien, pero hoy día tuvimos la oportunidad de ver el primer versículo y todavía no lo terminamos. Es realmente hermoso poder ver cómo la palabra nos va mostrando cuál fue el ministerio de este profeta Miqueas. Los invito a orar, amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo precioso que usted nos ha dado, Señor, en el cual nosotros, Señor, usted nos permite aprender de su palabra, reflexionar en torno a ella, Señor, conocerla, Señor. Saber que hay hombres que son honrosos, que son temerosos de usted, y también reyes perversos, como el caso de Acaz, que hicieron lo malo, Señor. Le pedimos, Señor amado, aprender de ambos, Señor, para no pecar, Señor, en contra suya. Reyes perversos, que nos muestran cuál es el dolor que ocasionan a su pueblo, Señor, y el dolor que ocasionan a usted, Señor amado. Hombres que cumplieron y fueron fieles, Señor, a su palabra, Señor, y de los cuales también aprendemos, Señor amado, a honrar y alabar su santo nombre. Señor bueno, Señor santo, dirija, Señor santo, a este su pueblo, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas que nos congregamos, Señor, para ser fieles, para conocer cada día mejor su palabra, Señor, y su enseñanza reservada para nosotros. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.